Hola, soy Alegre Janina Joana y hoy voy a narrarle un tutorial que es un parcial número 3 de la materia informática en la carrera del profesorado de TIC del nivel secundario. Mi nombre, como le dije, es Alegre Janina Joana. ¿Qué es una base de datos? Es una herramienta para recopilar y organizar información que se puede almacenar datos sobre personas, productos, pedidos, etc. Muchas bases de datos empiezan siendo una lista en un programa de procesamiento de texto o en una hoja de cálculo. A medida que crece la lista, para que no surjan complicaciones, es aconsejable transferir la información a una base de datos creada mediante un sistema de administración como es Access. ¿Qué es un sistema gestor de base de datos? Es un conjunto de programas que permite el almacenamiento, modificación y extracción de la información en una base de datos, además de proporcionar herramientas para añadir, borrar, modificar y analizar los datos. Los usuarios pueden acceder a la información usando herramientas específicas de integración y de generación de información o bien mediante aplicaciones al efecto. También voy a decirle cuáles son los sistemas gestores más utilizados, los cuales son Oracle, D2 de IBM, SQL Server, MySQL, PostgreSQL. El modelo de base de datos relacional. Este modelo permite representar la información del modo real de una manera intuitiva, introduciendo conceptos cotidianos y fáciles de entender. Asimismo, mantiene información sobre las propias características de la base de datos que facilitan las modificaciones disminuyendo los problemas ocasionados en las aplicaciones ya desarrolladas. Por otro lado, incorpora mecanismos de consulta muy potentes, totalmente independientes del servicio generador de base de datos e incluso de la organización física de los datos. El propio sistema gestor de base de datos es el encargado de optimizar estas preguntas en formato estándar a sus características propias de almacenamiento. Acá en la diapositiva ven un esquema de una base de datos relacional. También voy a explicarle en qué consiste el lenguaje SQL. Es un lenguaje de computación que sirve para trabajar con conjuntos de datos y las relaciones entre ellos. Los programas de base de datos relacionales como Microsoft Office usan SQL para trabajar con datos. A diferencia de muchos lenguajes de computación, SQL no es difícil de leer y entender, incluso para un usuario inexperto. Al igual que muchos lenguajes de computación, SQL es un estándar internacional que es reconocido por organismos de estándares como ISO y ANSI. A continuación voy a definir qué es una tabla, qué son campos, qué es un registro y qué es una clave principal o también llamada clave primaria. ¿Qué es una tabla? Una tabla de datos es un objeto que se define y utiliza para almacenar los datos. Una tabla contiene información sobre un tema o asunto particular, como puede ser clientes o pedidos. ¿Qué es un campo? Es un espacio de almacenamiento para un dato en particular. En las bases de datos, un campo es la mínima unidad de información a la que se puede acceder. Un campo o un conjunto de ellos forman un registro, donde pueden existir campos en blanco, siendo esto un error del sistema operativo. En las hojas de cálculo, los campos son llamados celdas. ¿Qué es un registro? Al conjunto de campos para un mismo objeto de la tabla se lo denomina registro o fila. Así, todos los campos de un cliente forman un registro. Todos los datos de otro cliente forman otro registro. ¿Qué es una clave principal o también llamada clave primaria? Es el diseño de base de datos relacionales que se llama clave primaria a un campo o a una combinación de campos que identifica de forma única a cada fila de una tabla. Una clave primaria comprende de esta manera una columna o conjuntos de columnas. No puede haber dos filas en una tabla que tengan la misma clave primaria. A continuación también voy a definir qué es una consulta de selección y qué es una consulta parametrizada.
Una consulta de selección. Las consultas de selecciones se utilizan para identificar al motor de datos que se devuelva información de las bases de datos. Esta información es devuelta en forma de conjunto de registros que se pueden almacenar en un objeto record set. Este conjunto de registros es modificable. ¿Qué es una consulta parametrizada? Un parámetro funciona de forma parecida a un campo de tabla, pero el valor que almacena lo introduce el usuario cuando se ejecuta la consulta. En una consulta, cuando utilizamos un nombre de campo que no está en el origen de datos, AXE considera este campo como un parámetro y cuando se ejecuta la consulta, nos pide introducir el valor del parámetro mediante un cuadro de diálogo como este. ¿Qué es un formulario de AXE? Los formularios se conocen a veces como pantallas de entrada de datos. Son las interfaces que se utilizan para trabajar con los datos y a menudo contienen botones de comando que ejecutan diversos comandos. Se puede crear una base de datos sin usar formularios, editando los datos de la hoja de las tablas. No obstante, casi todos los usuarios de base de datos prefieren usar formularios para ver, escribir, editar datos en las tablas. Informe de AXE. Los informes sirven para resumir y presentar los datos de las tablas. Normalmente un informe responde a una pregunta específica como ¿cuánto dinero se ha facturado por cliente este año? Cada informe puede diseñar para presentar la información de la mejor manera posible. Un informe se puede ejecutar en cualquier momento y siempre refleja los datos actualizados de la base de datos. Los informes suelen tener un formato que permite imprimirlos, pero también se pueden consultar en la pantalla, exportar a otro programa o enviar por correo electrónico. Espero le haya gustado el tutorial y le haya servido. Aparte, voy a enseñarle cómo crear en AXE una base de datos en blanco y luego explicar cómo crear una tabla en la misma base de datos. Voy a inicio, busco el programa de AXE, hago clic, voy a base de datos en blanco, acá es donde me va a guardar el archivo, pongo crear, luego para que me guarde la base de datos, debo hacer clic en ver, vista de diseño. Acá pongo el nombre de la tabla que voy a crear. Yo voy a crear una tabla de alumno. Aceptar. Acá me pide que ponga el nombre del campo y tipo de datos que quiero poner. En este caso voy a poner el código de alumno, el cual debe ser autonomérico para que Axel automáticamente cuando yo cargue mis datos dentro de la base de datos me ponga el número automáticamente. Código de alumno, apellido, debe ser texto, DNI, el cual debe ser número, y así creo una tabla de alumno. Para poder cargar los datos debo ir a tabla de alumno y acá ya tengo la tabla de alumno donde puedo cargar los datos. Acá van a ver que cuando pongo el nombre automáticamente me va a poner el código de alumno, el cual yo puse anteriormente como autonumérico. Apellido Alegre, automáticamente me puso el número. DNI,
Y así puedo ir cargando toda la base de datos. Espero le haya servido mi tutorial. Esto es todo por hoy. Gracias.